Para limitar la tenencia de tierras argentinas en manos de extranjeros, la presidenta anunció y envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación. Un tema para nuestro columnista Fernando Fraquelli. Fernando, buen día. Hola Pedro, hola Claudia, buen día. Esa silla ingresó al Parlamento Nacional este proyecto de ley y que va a ir, está ya en la Cámara de Diputados, va a ir seguramente a las comisiones respectivas, a la Comisión de Legislación General, a la Comisión de Agricultura. Allí va a iniciarse el debate en el Congreso, que no solo va a contar con este proyecto del Ejecutivo, sino que hay varios proyectos de distintos bloques políticos en la Cámara Baja sobre este tema. Y estamos para hablar sobre este tema y sobre la actividad en el Congreso Nacional con el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, diputado Agustín Rossi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Diputado, ya ingresa el proyecto, irá a las comisiones respectivas, ¿y cómo avisora usted que va a ser el debate en el Parlamento? Bueno, primero decir que esto lo había anunciado la presidenta el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, en donde había anunciado que el gobierno estaba trabajando y el Ministerio de Agricultura, junto con otras áreas del gabinete, en un proyecto de ley que regule la tenencia, la posesión y la venta de tierras argentinas a manos de extranjeros. Que fue el anuncio cuando ella lo hace en el recinto de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Estaba casi fuera de agenda eso, porque fue a partir de lo que dijo también el diputado Orsolini que... Sí, ella dijo que el gobierno estaba trabajando en dos leyes, digamos. Una es esta, que ya está enviada, y la otra es la modificación del régimen de adopción, ¿se acuerda usted? Bueno, lo que hizo ayer la presidenta es anunciar que se envía el proyecto de ley para regular la tenencia, para ponerle límite a la inversión extranjera en la tenencia de tierras rurales argentinas. El proyecto tiene dos limitantes claras: ningún inversor extranjero puede tener una unidad productiva de más de 1000 hectáreas, y el segundo lugar, que en el balance total de tierras la inversión extranjera no puede superar el 20% del monto total de la superficie rural, digamos, ¿no? Así que yo creo que es un proyecto que tiene la ventaja de ser un proyecto corto en cuanto a la cantidad de artículos. La presidenta lo explicó muy bien ayer, de manera tal de que podamos rápidamente encontrar niveles de acuerdo y niveles de consenso. Ha tomado como base legislación comparada. Países como Brasil tiene un proyecto, tiene una ley que regula la inversión extranjera en su territorio, desde el punto de vista de la compra de tierras rurales, y me parece que es una demanda que venía de hace bastante tiempo, que ahora venimos a concretar, ¿no? Y que teniendo en cuenta que hay varios proyectos de distintos bloques políticos, esto quiere decir que esta es una iniciativa que quieren la mayoría de los diputados. Sí, yo estuve viendo, y hay más de 10 proyectos presentados desde el 2003 hasta la fecha que tienen esta misma orientación. Federación Agraria trabajó muchísimo sobre este tema, planteándolo claramente, y también hay iniciativas que reproducen directamente lo que el proyecto de Federación Agraria, así que me parece que vamos a poder encontrar consenso y que va a ser una muy buena ley para todos los argentinos. Pero antes de ese proyecto que llegue al recinto va a llegar la regulación de la medicina prepaga. ¿Podríamos adelantar el próximo miércoles? El próximo miércoles, sí, sin duda se va a tratar y se va a aprobar. Es una iniciativa que ya lleva 5 años, ¿no? La presentó por primera vez la diputada Patricia Narvaja, diputada mandato cumplido, allá por el año 2006, perdió estado parlamentario. En el 2008 se volvió a representar, logramos sancionarla, tener la media sanción de la Cámara de Diputados fines del 2009, fue al Senado, el Senado la modificó, en fines del 2010, modificó con modificaciones que enriquecieron la ley, y bueno, y ahora ayer se aprobó, antes de ayer se tuvo despacho de comisión en la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, aceptando las modificaciones que introdujo el Senado, así que me parece que después de 5 años vamos a tener ley de medicina, una ley que regula la medicina prepaga en la Argentina, digamos, ¿no? Que la verdad que todos se acuerdan de Patricia Vaca Narvaja, pero Patricia, antes de ser diputada, tenía una larga militancia en organismos de defensa del consumidor, fue secretaria de Defensa del Consumidor en los primeros años de gestión de Néstor Kirchner, y a partir de las denuncias
de los afiliados en las empresas de medicina prepaga es que construimos esta ley, ¿no? Ahora, cambiando en lo que tiene que ver con los debates en el Congreso, el tema del lavado de dinero, que el propio ministro de Justicia le habló a los legisladores con la necesidad que el Congreso apruebe los acuerdos y que necesitan también ratificación parlamentaria. ¿Cómo ve usted la posibilidad? Bueno, nosotros vamos a impulsar el tratamiento también para la semana que viene. El ministro Alá, que estuvo en la reunión de la Comisión de Justicia, respondió a la requisitoria de todos los diputados. La Comisión de Justicia está presidida por un diputado de la oposición, de todas las iniciativas, y marcó claramente la importancia que tiene, no para el gobierno argentino, sino para el Estado argentino, que el Parlamento argentino adecúe la legislación contra el lavado de dinero, porque la Argentina participa como Estado de un organismo que es el Gafi, que periódicamente hace recomendaciones a sus países miembros de ir adecuando la legislación en función de la experiencia de cómo funcionan esas leyes en los distintos países. Bueno, esta recomendación es lo que estamos tratando de aprobar en el Congreso. Yo creo que va a haber responsabilidad del conjunto de los bloques para permitir aprobar, y no que cuando sea la próxima revisión del Gafi, la Argentina, ya no el gobierno argentino, el Estado nacional, la nación argentina, sea amonestada, entre comillas, por este organismo financiero al cual nosotros adherimos voluntariamente, digamos, ¿no? Una decisión del Estado argentino, ¿no? Diputado, estamos en un año electoral. El 22 de mayo son las internas primarias, las primarias en la provincia de Santa Fe. Usted va a querer convertirse ese día en el candidato ya oficial del Frente para la Victoria, del peronismo, para las elecciones a gobernador en esa provincia. ¿Cómo está la campaña y por dónde pasan los mensajes que usted le da a los santafesinos? Bueno, la campaña ingresa en sus últimos 25 días, ¿no? Es una campaña larga en Santa Fe, los tiempos electorales son largos. Presentamos las listas hace 60 días, hay 90 días de campaña antes de la primaria, y después tenemos 60 días más de campaña para la elección general. La verdad que venimos muy contentos, sentimos que nuestra lista durante todos estos meses ha ido adquiriendo mayor volumen electoral, mayor desarrollo, que tiene buenas expectativas, que despierta expectativas. Nuestra propuesta es una propuesta muy simple. Nosotros le estamos proponiendo a los santafesinos hacer los mismos cambios que Néstor y Cristina hicieron en la Nación, hacerlos en la provincia de Santa Fe. No tenemos dudas que el mejor camino el camino de progreso para la provincia de Santa Fe es tener un gobierno provincial que tenga sintonía con el gobierno nacional, que en el trabajo conjunto es donde se van a ver los mejores resultados, que esto que proponemos no es solo un tema de identidad partidaria, que en nuestro caso existe, sino que es una manera de pararse ante la gestión, que necesita Santa Fe una gestión de transformaciones, que la provincia tiene muchísima potencialidad para tener un gobierno mucho mejor del que tiene ahora. Que no criticamos al gobernador por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Nos parece que es mucho más la cuenta de los que falta hacer, de las iniciativas que se faltan tomar y llevar adelante, que las cuestiones que se hicieron, que se podrían haber hecho de una manera o de otra, pero que sobre las cuales nosotros no ponemos el eje. Sí nos parece que hay una nueva Argentina, la Argentina del siglo XXI, la Argentina que es la Argentina que diseñaron Néstor y Cristina, y que Santa Fe tiene que estar en ese sendero. El 22 de mayo, como decíamos anteriormente, son las primarias. Ya Santa Fe tuvo la implementación de elecciones primarias para... Sí, esta es la cuarta elección, hace 8 años que está vigente, el sistema, y funciona bastante bien, digamos, ¿no? A mi criterio, la valoración del funcionamiento del sistema es buena, porque permite que en el proceso de selección de candidatos participe el conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? En esta primaria lo que hace uno es elegir quiénes van a ser los candidatos, y eso le da a quienes resulten electos de esta elección primaria un grado de legitimidad muy fuerte, lo cual convierte a la elección general en una elección muy potente desde el punto de vista electoral. ¿Va a ser importante en la provincia de Santa Fe que el gobernador pueda tener reelección o no? Santa Fe y Mendoza son las dos provincias que... ¿El gobernador impulsaría una reforma? Yo no tendría problemas con la reforma de la Constitución en tanto en cuanto haya consenso. Si no hay consenso, no invertiría energía del gobierno
en impulsar una reforma de la Constitución. Si hay consenso y esto no genera ninguna situación de tensión entre las distintas fuerzas políticas, bueno, trabajaremos alrededor de esto, digamos, ¿no? Pero parecería lógico a esta altura de la cuestión que como mínimo exista la posibilidad de una reelección, que es lo que tienen la mayoría de las provincias argentinas. Pero bueno, se necesita un consenso amplio de todos los actores políticos y todos los sectores políticos. Lo que no voy a hacer es impulsar un intento de reforma constitucional unilateralmente si no hay acuerdo entre las fuerzas políticas. ¿Lo quiso hacer Wiener eso? Bueno, eso es lo que intentó hacer el gobernador, ¿no? Entonces me parece que eso le llevó a gastar parte de la energía de su gobierno en un intento de reforma constitucional que no terminó resultando, generó una tensión hacia el interior de la provincia innecesaria. Me parece que no se hacen así las cosas, digamos, ¿no? Si hay consenso, si hay acuerdo, bueno, se avanzará. Y si no hay acuerdo, seguiremos con la misma Constitución, que tampoco es una mala Constitución, digamos, ¿no? Habrá que actualizarla, es una Constitución de las viejas. Cuando llegamos en el 83 era de las viejas Constituciones la más nueva, una de las más nuevas. Ahora ha quedado de las Constituciones más viejas porque no ha tenido reforma de la Constitución, pero es una Constitución que ha permitido durante todos estos años una aceptable calidad institucional en la provincia de Santa Fe y un funcionamiento normal de las instituciones. Entonces, vuelvo a decir, si hay consenso se avanzará, si no, unilateralmente tratar de imponer una reforma a la Constitución, eso no lo voy a hacer. El 22 de mayo las primarias, pero la próxima semana la sesión en el Parlamento Nacional. Sí, importante sesión, esperemos poder abordar estos dos temas. Medicina prepaga, que como decíamos hace 5 años que está dando vueltas en el Congreso de la Nación, y esto que hablábamos recién de que poder cumplir, adecuar nuestra legislación antilavado para poder cumplir con las recomendaciones del GAFI. Diputado, gracias. No, muchas gracias a usted. El diputado Agustín Rossi, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación.